Y a continuación vamos a escuchar por la Asociación Argentina de Contribuyentes, en primer lugar a Jonás Torrico, que es su director ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por la invitación. La verdad que estamos muy entusiasmados con esta presentación, estamos muy contentos. Voy a comentar unas palabras sobre la asociación. La asociación es una organización que trabaja para generar un sistema tributario de bajos impuestos que sea la base para el progreso y bienestar general. En esa línea de trabajo, nosotros hemos logrado, en estos 3 años de trabajo, bajar, frenar e eliminar impuestos. Uno de los últimos logros que tuvimos fue eliminar el impuesto a las tarjetas en CAVA y entendimos que era importante comenzar a trabajar sobre la coparticipación. Entendimos que era un tema crucial para poder generar un sistema tributario sano y en ese aspecto comenzamos a trabajar hace más de un año en un informe muy interesante que tenga un tramo económico y otro legal. Y en ese equipo, junto a expertos y investigadores de la asociación y un equipo multidisciplinario, logramos expandir la barrera del conocimiento. Hemos logrado desde el equipo económico generar indicadores e información nueva. Con este aspecto económico, los diferentes tomadores de decisiones van a poder defender de mejor manera cada una de sus provincias, para poder reformar la coparticipación, para que sea muchísimo más justa. Y en el caso que eso no suceda, la Asociación de Contribuyentes ha generado mecanismos para que si el gobernador de la provincia de turno considere, pueda salir de la coparticipación. Así que bien, la verdad que estamos muy entusiasmados y me parece que podemos comenzar ya. Gracias por la invitación, buenas tardes a todos, gracias senadora nuevamente, un gusto estar acá presentando en el Senado y veo muchas caras nuevas, así que me alegra que el tema sea de interés. Nosotros en la asociación estuvimos trabajando en elaborar un informe tanto económico como legal y con mis colegas economistas, Agustín Almada, Guillermo Bozzoli y quien les habla, vamos a estar presentando cuál es el impacto económico que tiene la ley de coparticipación actual dentro de lo que sería la redistribución y cómo afecta a las provincias. Así que entonces arranquemos. Apunto acá. Ahí está. Como sabemos, la coparticipación está en la Constitución Nacional en el artículo 75, que dice muchas cosas, ordena al Congreso a dictar la ley de coparticipación. Y un punto importante en el que me quiero centrar es qué es lo que le pide la Constitución al Congreso para esta ley de coparticipación. Específicamente, que el reparto de fondos sea equitativo, solidario y que logre un desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades entre todas las provincias. Entonces, esto está en la Constitución. Nuestros interrogantes son: ¿realmente cumple la ley de coparticipación actual con los mandatos que dicta la Constitución Nacional? ¿Cuánto es que dependen, y acá un poco lo que estaban hablando los expositores anteriores, cuánto es que dependen las provincias de los fondos federales y cuánto recaudan por sí mismas? Porque este es el tema, y lo decía Solanet, en el sentido de que hay muchas provincias que tienen que salir a recaudar, porque como veremos, la distribución afecta parte de su recaudación y entonces, acá que estamos en un ámbito justo preelecciones, el político tiene que ir a poner la cara para recaudar y los contribuyentes detectan eso. Ha habido muchos casos. Sin embargo, como vamos a ver, hay otras provincias que el político simplemente prácticamente no recauda nada. Entonces, esta representación o correspondencia fiscal de la que bien hablaba queda muy en evidencia y nosotros lo vamos a estar analizando con números concretos. La distribución. La Constitución pide que la distribución sea solidaria y equitativa. Entonces, ¿en qué nos basamos para que la distribución sea solidaria y equitativa? ¿Cuáles son los criterios? Tenemos que tener algún tipo de criterio objetivo. ¿Existen? Empleo, condiciones sociales, la cantidad de gente. ¿Cuáles son los criterios? Y finalmente, ¿cuánto aportan las provincias a este fondo común, a este fondo coparticipable? Y después, ¿cuánto reciben? ¿Se ven perjudicadas o se ven beneficiadas? Bien, esto es lo que les vamos a estar contando hoy.
Entonces, arranquemos primero por las fuentes de financiamiento del Tesoro Nacional. En este caso, estamos hablando de dinero que el Estado Nacional recauda y que la recauda de cada uno de nosotros. Acá se hablaba de, conozco la zapatería Batistela, no sabía que era de Córdoba. O sea, tanto sea un campo, una zapatería, cualquier empresa o una persona que trabaja, paga impuestos. Y es una persona radicada en una provincia. No existe una persona radicada en el Estado Nacional que no esté alocada a una provincia. Entonces, todos nosotros contribuimos a financiar al Tesoro Nacional. ¿De qué forma? Dos formas. Una forma no regulada por la Constitución, que es a través de la emisión monetaria, financiamos a través de la emisión monetaria, y el control de cambios y la brecha cambiaria. Y después tenemos las reguladas por la Constitución Nacional. ¿Qué tenemos? En un primer momento, la aduana, lo que son los derechos de importación y exportación, que como bien se había mencionado la otra vez, la aduana, ahí, esta era la potestad original que tenía el Estado Nacional para recaudar. Y era por lo general lo único, el resto era a cargo de las provincias. Tenemos la Seguridad Social, la ANSES, y después tenemos lo que nos interesa, que son los impuestos internos y que van a formar parte de la masa coparticipable. Entonces, estos impuestos internos son los que el doctor Solanet estaba hablando antes. Tenemos los directos y los indirectos, o sea, tenemos ganancias, IVA neto, cuentas corrientes, impuesto al cheque y otros. Entonces, ¿qué es de todo esto que está acá en violeta? ¿Cuánto llega a las provincias? Todavía no estoy hablando el por provincia, estamos hablando en general, a las provincias. ¿Alguien lo puede decir? Si alguien lo puede decir, los desafío, porque les voy a mostrar. Este es el laberinto de la coparticipación. Es real, ¿eh? Y para entender y poder saber de dónde ingresó el dinero y cuánto llega, habría que seguir este laberinto. El trabajo ya está publicado, lo vamos a estar distribuyendo, quédense tranquilos, lo van a poder ver en detalle, pero acá yo les puse algunas referencias, pero para que más o menos se den una idea, voy a usar el puntero. Esto es la FIP, estamos hablando de la parte de abajo, la que estaba regulada por la Constitución. Acá tenemos la aduana, la seguridad social y acá tenemos los impuestos. Todo lo que ven en negro son impuestos. Todo esto es un impuesto que nos cobraron alguno de nosotros, algún contribuyente. Automáticamente esto naranja que ven acá es una comisión de 1,9% que cobra la FIP por recaudar. O sea, uno paga y automáticamente la FIP hace así 1,9%. Después siguen, esto que ven acá en celestito, lo recordamos de la otra vez, son las asignaciones específicas, que está en el artículo 75 de la Constitución Nacional y que ahora vamos a ver bien cuánto es. ¿Esto es lo que llega después? No. Recién acá, después de las asignaciones específicas, tenemos lo violetita, que es la masa coparticipable bruta. ¿Esto es lo que llega a las provincias? Tampoco. Se sigue subdividiendo y recién lo que está en verde es el dinero que empieza a llegar a las provincias. Entonces, como ven, es un laberinto y esto incluye no solamente la ley de coparticipación actual, sino sus modificatorias. No incluye las transferencias discrecionales. Esto es lo coparticipable. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos, cualquiera de nosotros, pagamos 100 pesos de un impuesto coparticipable, de un impuesto interno. Entonces, por cada 100 pesos de impuesto, obviamente ya lo dijimos, el 1,9 se lo lleva la FIP, por recaudar, porque es una comisión. Hay un decreto, no es que lo hace porque sí, hay un decreto. Entonces ya quedamos con 98 pesos. Después tenemos asignaciones específicas, que este es un valor. ¿Qué son las asignaciones específicas? ¿Alguien sabe? Bueno, todo lo que sean por lo general actividades culturales, el INCA, bibliotecas, parte del INTA también. Exactamente. Esas son asignaciones específicas que se sacan de la masa coparticipable, o sea, de lo que en teoría de la torta que tiene que ir distribuida a las provincias, primero se detrae para estos organismos.
Ahora, en ningún lado está publicado exactamente, lo miro a mi compañero porque estamos muy orgullosos de nuestros cálculos. En ningún lado está publicado cuánto, porque se dice tanto por ciento para tanto por ciento. Ahora, si uno suma todo, ¿cuánto representa de la masa coparticipable? Prácticamente el 17% se va en asignaciones específicas. Sí. Entonces ya nos quedan 81 pesos, que esto recién pasa a ser lo que se tiene que distribuir entre las provincias. ¿Todas las provincias? No, porque tenemos una parte que va hacia la nación, o sea, se queda en la nación porque la nación es la que recaudó. Otra parte, un 5% al ANSES, además de lo que el ANSES recauda por su cuenta, un 1% para el Ministerio del Interior y finalmente un 58% a las provincias. Pero ojo, no confundir este 58% porque es el 58% del 16,9 del 1,9, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les llega efectivamente a las provincias? Solo el 47% de los impuestos coparticipables que se paga en cada provincia vuelve como coparticipación. Es decir, que esta es una conclusión muy importante que les queremos compartir. Por cada 100 pesos de impuestos que paga el contribuyente de las provincias, 53 se los queda a la nación. Muchas gracias. Lo que les queremos contar es qué trabajo hicimos, qué está agregando este informe a la base del conocimiento del tema. Bueno, como se ha mencionado en muchas oportunidades, las provincias originalmente tenían la potestad de recaudar los impuestos internos. Con el curso de las décadas, el Estado Nacional fue acaparando esa potestad de recaudación y fue delegada a la AFIP. Y la AFIP cobra una comisión, como vimos, y no es una comisión menor, es un 2% de la masa bruta de impuestos coparticipables. Y finalmente, luego de asignaciones específicas, de fondos de ATN, de las cosas que van al Tesoro, las provincias de una masa original que podíamos citar en más o menos ese 100% de los impuestos internos, se está quedando con el 47% exclusivamente. Entonces, este es un primer hallazgo. Ahora, este número no debiera ser una novedad. Yo creo que hasta cierto punto lo es. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando empezamos a analizar este tema, nos encontramos que había mucha opacidad y falta de conexión entre las distintas fuentes de información. En este caso, nosotros juntamos los datos de recaudación de AFIP, que se publican, por ejemplo, en los anuarios de estadística tributaria, con la información que el Ministerio de Economía publica en la sección de Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Y entonces ahí pudimos efectivamente determinar que la masa efectivamente coparticipada de las provincias era solo un 47% de la recaudación de impuestos internos, que originalmente, como decimos, era una potestad de las provincias. Y además tenemos que considerar que el Estado Nacional ya en la Constitución, en el artículo 4 de la Constitución, se establece que tiene la potestad exclusiva de recaudación de derechos de importación y exportación. Esos son, entonces, de las provincias esos no ven un peso, ni un dólar, ni nada. Además de eso, tenemos que considerar, como lo dijo ya previamente mi compañera, que está la centralización de los recursos de la seguridad social. Es una caja que también ha acaparado el gobierno nacional en el curso de las últimas décadas. Y después tenemos que también considerar que desde la reinauguración de la emisión monetaria como un mecanismo de generación de recursos ha llegado en el año 2020 a representar el 7 puntos del PIB, que vamos a ver que eso es equivalente a la recaudación del IVA. Y después también, obviamente, después de la emisión monetaria, el Estado Nacional empezó a administrar el mercado de cambios a través de las circulares del Banco Central. Nuestras estimaciones nos indican que estamos hablando de 15 puntos del PIB. Está bien, uno puede decir, no, en realidad esto va a los inversores, va a los importadores. La realidad es que es un manejo bastante discrecional, opaco, oscuro,
que ha sido objeto de dudas respecto de si no existen casos de corrupción para administrar eso. Bueno, entonces, esa es una masa de recursos enormes que el Estado Nacional ha estado acaparando, que las provincias no lo tienen en absoluto. Bueno, no reciben nada. Analizando ahora los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, nos encontramos dos sets de datos diferentes. Por un lado está lo que efectivamente se coparticipa en las provincias, y respecto de eso hay relativa claridad porque es información que también está reflejada de alguna manera en la Comisión Federal de Impuestos. No habría muchas noticias, no obstante no se publica demasiado cuánto va a cada provincia, no se publicita. Si ustedes entran a la página, no es fácil consultar y ver y revisar esa información. Y después, por otro lado, hay datos respecto de la recaudación propia de las provincias. Y están un set de datos al lado del otro, pero en ningún lado se combinan. Lo primero que hicimos fue, bueno, a ver cuánto da una provincia, cuánto da otra. Nos vamos a encontrar con diferencias muy grandes en la dependencia de los estados provinciales, de las finanzas provinciales respecto de los fondos de la nación y otras provincias que tienen que valerse por completo por sí mismas. Esto entonces estamos agregando, es una fuente de información, digamos, es la combinación de fuentes inconexas que ahora nos generan nuevos insights para el tema. La población. Bueno, tuvimos un censo de población en el año 2022. ¿Cuánto recibe a nivel habitante cada provincia? ¿Es más o menos similar o hay diferencias grandes? Uno, en principio, debiera pensar, la verdad que si es un fondo coparticipable, fondo común, los objetivos son garantizar la igualdad de oportunidades y un grado equivalente de desarrollo, uno se imaginaría que tendría que ser más o menos parecido. Bueno, veremos. Entonces agregamos nuevamente información de INDEC para empezar a hacer ese análisis. Y después también nos encontramos otro problema. En las disertaciones anteriores y a lo largo y ancho del planeta, cada vez que hablamos de impuestos no tiene sentido hablar de impuestos si no tenemos en cuenta cuál es la masa de recursos, cuál es la producción, cuál es el nivel de ingreso que genera la población en su conjunto. Entonces, ¿cuánto es la tasa impositiva? ¿Es 20%? ¿Es 10%? ¿Es 22% como era en los 90 en Argentina? ¿O es arriba de 40% como nos ocurre hoy? Bueno, entonces no tenemos forma de analizar eso a nivel provincia porque nos encontramos que la única estimación puntual de PIB provincial, oficial, con una fuente estipulada que es consistente con la información de PIB a nivel nacional, data del año 2004. Es una observación puntual del año 2004. Y la realidad es que nosotros queríamos hablar del presente. Bueno, no tenemos esa información. Entonces este es otro aporte y Guillermo Bozzoli va a profundizar al respecto. Tuvimos que crear un modelo econométrico para traer al presente las participaciones de cada provincia y la forma en la cual generar ingreso. Y vamos a ver que en algunos casos el peso de los recursos federales, exclusivamente considerando la parte coparticipable, es sustantivo. Bien, entonces, fíjense, este es el primer hallazgo. Encontramos que, en promedio, los estados provinciales dependen un 61% de los giros del gobierno federal para financiar sus gastos. Estos son los recursos provinciales totales. Estamos excluyendo acá cuestiones más marginales como locación de tierras o, digamos, recursos que serían empréstitos. Nos interesa exclusivamente acá la generación de recursos tributarios. Bueno, 61% de los recursos tributarios de las provincias provienen del gobierno federal. Eso es bastante, parece bastante, y realmente es mucho cuando hagamos la comparación internacional. Pero lo que me interesa destacar acá
es que hay diferencias. Por ejemplo, van a encontrar que en Ciudad de Buenos Aires es un 12%. Y en Formosa la tasa de dependencia fiscal es 92%. Entonces tenemos alta dependencia de los giros del gobierno federal y enormes disparidades entre provincias. Impresiona injusto. Digo una palabra, impresiona injusto. Pero después hay otras provincias, Neuquén, provincia de Buenos Aires, que dependen en menos de un 50% de los giros del gobierno federal, y después una larga lista, no sé, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, que no casualmente, bueno, tienen una tasa de dependencia próxima al 90%. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, en primer lugar lo que dijimos, dependencia fiscal de los giros del gobierno federal, falta de autonomía de las provincias, una traición al principio de federalismo, que el federalismo no es un accesorio. El federalismo dentro de nuestra Constitución es un perfeccionamiento del principio republicano. Por tanto, si el federalismo se ve afectado en términos materiales, porque los estados provinciales dependen de los giros del gobierno federal, bueno, nos estaríamos encontrando ante una situación en donde se está socavando el sistema republicano. Y después, por otro lado, las diferencias, ¿no? O sea, también diferencias enormes. Ciudad de Buenos Aires, 12, y otras provincias como Formosa, 92. Entonces, este es un primer hallazgo. Y de nuevo, combinando fuentes oficiales, pueden entrar a la página del Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, y hacer sus propios cálculos, van a llegar a esta misma conclusión, pero no está explicitado. No nos llama la atención porque realmente luce mal. En comparación con con el modelo de República Federal, Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América, en promedio, los estados federales dependen en solo un 21% de los giros del gobierno federal. Argentina 61%, Estados Unidos en promedio 21%. Entonces hay una diferencia en el federalismo efectivo en Estados Unidos y en la capacidad de la gente que está en cada provincia de poder incidir sobre las políticas que los afectan. Y en segundo término, los extremos en Estados Unidos están mucho más próximos. El estado que tiene mayor dependencia en Estados Unidos es Vermont. Alaska, que es 36%. Alaska, que sería como nuestra Tierra del Fuego, solamente depende en un 34% de los giros del gobierno federal para financiar sus gastos. Y Colorado es el estado que menor proporción de sus gastos financia a través de los giros del gobierno federal de Estados Unidos, 16%. Entonces, cuando en Estados Unidos tenemos una tasa de dependencia promedio del 21% y en Argentina el 61%, y una dispersión de solamente 20 puntos, en Argentina nos encontramos con una tasa de dependencia que es el triple, 61%, y con una dispersión que es el cuádruple, 12 contra 92. Entonces, estamos hablando de desequilibrios. Este tipo de distribución de recursos afectan claramente generan una separación, una disociación entre gastos producidos a nivel provincial y la recaudación y responsabilidad fiscal. Bien, después, cuando combinamos los datos del Censo Nacional, nos encontramos que aparentemente la población no es un criterio de los que se están empleando para distribuir los recursos. Así, en un extremo tenemos a la provincia de Buenos Aires con el 38.2% de la población, según el último censo, que solamente recibe el 22.6% de la coparticipación. Yo me imagino que una posible objeción es, pero bueno, están los subsidios al transporte público, las universidades, bueno, pero todo eso va por afuera. Son administración discrecional de recursos que, bueno, quién sabe el origen. Ya mencionamos que emisión monetaria fue 7%, fue un IVA extra que tuvo el gobierno nacional. Entonces, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, acá tenemos la ciudad de Buenos Aires con aproximadamente el 7% de la población y solamente recibiendo el 2% de la coparticipación,
están perjudicadas. Puede ser que después eso vuelva por medios poco transparentes. Entonces, hay muchas más provincias que están siendo discriminadas de los que en principio podemos suponer. Bueno, y de nuevo, para reiterar, la población no está siendo tenida en cuenta como un criterio de distribución. Yo no entiendo por qué un argentino de Catamarca o de Formosa, o de Tierra del Fuego, o de La Pampa, vale más que un argentino de Provincia de Buenos Aires o de Mendoza. Esta es otra forma de ver los mismos datos. Simplemente, bueno, mostramos la diferencia entre la participación en la población y la participación en la masa coparticipada. Y este es un enfoque alternativo. Es esto mismo, pero visto en términos de pesos por habitante. Esto es año 2022, toda información oficial. Tenemos al porteño que en promedio recibió 3.800 pesos por mes, y en el otro extremo provincias que estuvieron recibiendo 30.000, 32.000, 33.000. Entonces, de nuevo, disparidades enormes del 8 o 9 veces. Y cuando incorporamos la información de la recaudación propia de las provincias, nos encontramos con que la coparticipación no está sirviendo para que la masa de recursos total disponible para darle seguridad, justicia, educación, salud a cada uno de los argentinos sea similar en todas las provincias, sino que hay provincias como la provincia de Buenos Aires o Mendoza o Córdoba que tienen, la mitad o a veces menos de la mitad o un tercio de otras provincias como La Pampa, Santa Cruz o Tierra del Fuego. Y le doy la palabra a mi compañero Guillermo Bozzoli para continuar la exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco continuando con la opacidad que se venía hablando antes, una de las tareas que teníamos era determinar el nivel de prosperidad de cada provincia. Yo a veces lo llamo provincias ricas, provincias pobres, a veces es una exageración, pero lo voy a llamar así. Y lo que teníamos era una estimación en 2004, como ya se dijo, oficial del INDEC. Nosotros lo que hicimos es, no quiero repetir mucho y está en el informe, generamos datos por provincia desde 2004 hasta 2022. Esto es como un traumatólogo que no tiene una máquina de rayos X. ¿Está bien? Si no tenés la máquina de rayos X, no podés hacer un diagnóstico completo de la ley, de la forma en la que funciona la coparticipación federal. No podés entender los recursos en función de la producción y los ingresos de cada una de las provincias. Cuáles provincias son pobres hoy, cuáles provincias no son pobres hoy. Yo, trabajando con datos de otros países, Chile y España, me encontré con que hay datos de lo que es comparable a las provincias argentinas año por año desde 1950 a 1960. Nosotros tenemos estimaciones que a veces aparecen, a veces son estimaciones que no son oficiales. Entonces, básicamente, una de las deudas que pensábamos que teníamos era básicamente esta. Y vamos a ver en cuánto nos ayuda. Una de las formas en las que nos ayuda es la siguiente. Ordenamos las provincias desde la provincia más rica, según nuestro indicador, en Producto Bruto, básicamente el ingreso por habitante, que a nosotros nos da Santa Cruz. Estos son datos del año 2022. Ustedes dirán, Santa Cruz es una provincia donde los precios pueden ser altos, es uno de los factores que pueden considerarse, pero básicamente pensamos que eso no compensa todo. Y la provincia más pobre, que es Misiones, si me acuerdo bien, y si no me traiciona la memoria. Entonces, miren las barritas rojas, porque este gráfico es medio traicionero. La barrita roja lo que nos está diciendo es cuánto es la coparticipación federal que va cada mes a cada una de estas provincias. Entonces, si uno dijera que la coparticipación es de alguna manera solidaria, uno vería que estas barritas rojas son chiquitas para provincias ricas y van agrandándose cuando vamos hacia las provincias menos favorecidas.
Pero encontramos que no hay una gran consistencia en lo que encontramos. De hecho, Tierra del Fuego, por ejemplo, recibe 33.000 pesos por mes por habitante, y nuestra provincia más relegada, Misiones, recibe 13.000 pesos por mes por habitante. O sea, básicamente hay provincias que tienen bastante prosperidad y reciben bastante coparticipación por habitante, o sea, corrigiendo por todos los factores, y provincias relegadas que están recibiendo bastante poco para lo que son los promedios que tenemos acá. Entonces no hay ningún patrón claro que nos permita decir que hay un carácter redistributivo, al menos en función de lo que son provincias ricas, provincias pobres. Y acá es un poco, acá este gráfico es un poco, me lleva un poco a la idea de la billetera ajena. Esto es lo que reciben cada provincia por coparticipación en función de acá otra vez la indicación del producto per cápita nos ayuda, porque es lo que reciben por coparticipación en función de su ingreso. Años 2022, con nuestra estimación. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires recibe el 1% de su nivel de ingresos y tiene que salir a buscar de recaudación propia lo que le queda. Después vemos niveles exorbitantes, podríamos decir, como provincia de Catamarca, La Rioja, Formosa, donde estamos viendo niveles de coparticipación que representan el 30, 35 y hasta 40% del nivel del ingreso. Eso deja al gobierno provincial con una cantidad de recursos muy grandes, y lo que da lugar es a lo que nosotros llamamos, los economistas tendemos a llamar a la trampa de la pobreza. Esto es la trampa de la ayuda, porque cuando las provincias, y esto es una hipótesis, cuando las provincias reciben una cantidad sustancial de dinero, probablemente no tengan incentivos a desarrollar un sistema, una economía privada que le genere sustento para generar sus propios impuestos a partir de un sistema económico privado pujante. Esto básicamente dice lo mismo que estaba diciendo yo, lo que pasa es que preferí decirlo verbalmente a seguir lo que estaba ahí. Entonces, los principales hallazgos, y esto como se dijo antes lo voy a decir un poco más rápido, hay una cuota o hay una membresía que tiene el Estado Nacional o el Gobierno Nacional que se lleva el 53% de lo que es la masa coparticipable, y un 47% va a las provincias. Otro elemento a tomar en cuenta, hay desequilibrio en el financiamiento federal de los presupuestos provinciales. Esto tiene que ver con la dependencia fiscal de la que se habló antes. Provincias que en lo del total de los ingresos, de los recursos que tienen para gastar, el 90% viene a través de un giro de la nación y un 10% lo tienen que generar ellas. Esto genera otra vez los incentivos que ya decíamos anteriormente. Tercer punto, nosotros pensábamos que bueno, puede ser que las provincias con más habitantes son las que reciben más coparticipación. No, las provincias más grandes, lo que vimos es que con más habitantes no es necesariamente cierto que recibas proporcionalmente más coparticipación. Así que esta hipótesis no parece funcionar. Hay fuertes diferencias en los recursos provinciales por habitante después de coparticipación. Vimos el caso de Tierra del Fuego recibiendo 30 y algo de mil pesos por mes por habitante versus la provincia de Misiones, donde recibía 11.000, 10.000 aproximadamente por mes. No hay, y esto tiene que ver con el trabajo que tiene que ver con el ingreso, un criterio redistributivo hacia las provincias más relegadas. Vimos ejemplos, no voy a abundar en esto porque ya trabajé con eso antes. Y por último, que es un poco repetir algunas partes de antes, es la trampa de la ayuda. Otra vez, los incentivos que genera
transferir los incentivos que genera la billetera ajena en grandes cantidades, una tarjeta de crédito con un límite bastante alto, donde vos no pagás la tarjeta de crédito. Entonces, para entender cómo se reciben los fondos, qué provincias generan los recursos coparticipables y qué provincias reciben los recursos coparticipables, es decir, la ruta de la coparticipación, nosotros lo que hicimos es usar las mismas estimaciones del Producto Bruto y decir, bueno, no hay una estimación clara, hay unos reportes que no tienen datos muy claros de la AFIP sobre cuánto viene de cada provincia de lo que se reparte exactamente después de lo que va a las provincias. Entonces lo que dijimos es, bueno, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, según nuestras estimaciones, produce aproximadamente 1/3 del PBI nacional. Entonces, proporcionalmente, suponemos que 1/3 de lo que se llega a la masa coparticipable es parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver cuánto pone cada provincia indirectamente. Y entonces, en la primera, acá hay 3 columnitas. Yo quiero que vean primero la primera, perdón por repetir. Tenemos cuánto están poniendo estas provincias según nuestro supuesto. Tenemos obviamente el candidato número 1, la provincia de Buenos Aires, y después provincias grandes en general. Y esto está representando una hipótesis mínima de 13 puntos del producto. 13 puntos del Producto Nacional es un montón. Comparado con lo que gastan las provincias es un montón. De ese 13% otra vez, vuelve el temita de la comisión o de la cuota que se queda el gobierno nacional. De ese 13%, 13,6%, yo lo había anotado en un papel porque los anteojos me traicionan, un 5,7% se lo queda el gobierno nacional. En general, esto va al Tesoro Nacional. Y el resto se va repartiendo a las provincias. O sea, no quiero abundar en detalles sobre esto. Vamos a la tercera columna, que me parece la más importante. La tercera columna, donde ven columnitas en rojo, son las provincias que están en rojo. Son las que reciben menos de lo que están contribuyendo a la masa coparticipable. Entonces, básicamente tenemos 8 provincias, pero acá salen a la luz claramente Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que están poniendo muchos más recursos de los que están finalmente recibiendo. O sea, básicamente están perdiendo con el sistema de coparticipación, se podría decir. Y después hay provincias que están recibiendo más recursos, aunque son las más chicas, son recursos menores en montos relativos, de lo que están contribuyendo. Entonces, de ese 13% que está para repartir, el gobierno nacional se queda con un monto y es nada más que un 8% se reparte a las provincias. Otra vez es la cuota. Y con esto voy cerrando, haciendo la transición a la parte más legal y de negociación. De ese 7,9%, el neto las provincias están perdiendo, total, algunas que ganan, otras que pierden, un 6% del producto. 6% del Producto Nacional es un montón de dinero para el gasto de las provincias y es como un sexto de lo que gasta el Estado Nacional. Así que se imaginan que no es nada desdeñable lo que está en juego acá. Las 8 provincias que están perdiendo pierden 6,8 puntos del producto. Otra vez, un número exorbitante. Y las provincias que presuntamente están ganando solamente 1,4 puntos del producto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Son provincias chicas, entonces está recibiendo relativamente poco. Y entonces hay un margen, a veces en términos de negociación hay un espacio para que las provincias que están perdiendo compensen a las provincias que presuntamente están ganando y entren en una especie de negociación para tratar de ver un sistema alternativo o un sistema de coparticipación donde se cambien los términos que recibe cada una. Muchas gracias.
Voy a dar por empezada la parte legal del informe, que es, bueno, como dice ahí, lo que estudiamos son los mecanismos de salida, o sea, para salir del régimen de coparticipación que puedan tener las provincias. Primero, una aclaración básica. Acá en la Argentina muchas veces tenemos la idea de que el Estado Nacional tiene la virome o una de estas frases. Bueno, esto no es así. Las provincias tienen el poder de salir si quieren y no están obligadas a estar en este régimen. Así que bueno, la idea es un poco empoderar a las provincias que puedan pararse de igual a igual con el Estado Nacional, pararse de igual a igual entre ellas y poder negociar una salida y una reforma o lo que sea mejor que esto seguro, idealmente una salida del régimen, volver a la recaudación provincial de fondos. Bien, ¿qué encontramos? Encontramos 3 salidas posibles. 2 de carácter parlamentaria, una es una coalición de bloqueo, que ahora la vamos a explicar, es muy sencilla. La otra es una ley compensatoria que tiene que ver con esto del 1.4 que reciben las provincias más desfavorecidas, que lo que hacemos con ese dato es atacar el problema de la unanimidad en el régimen de coparticipación cuando tenés que hacer la reforma, que ahora también vamos a explicar brevemente. Y la última es una salida judicial. De la unanimidad. Unanimidad. Sí, sí. De la humanidad, entendí por eso. Sí, porque la ley convenio se supone que requiere de una mayoría unánime de adhesiones. Bien, esto ahora vamos a comentar sobre este tema. Bien, vamos por las estrategias parlamentarias. Bueno, acá brevemente, esto ya se comentó, las potestades tributarias de las provincias, los impuestos directos le corresponden recaudarlos a ellas originariamente. Los impuestos de aduana son de la nación y los indirectos son una facultad concurrente, como pueden ser el IVA y otros. Los impuestos directos la nación los fue absorbiendo, que fue lo que se comentó, y digamos hoy los está recaudando. Bien. Acá voy a explicar un poco la hipótesis de trabajo. De la hipótesis de trabajo surgen 3 coaliciones. Una coalición, bueno, esto se comentó básicamente que está totalmente desfavorecida, una que tiene un efecto neutro y otra que está favorecida. En realidad ninguna está favorecida por esto, pero bueno, desde el punto de vista, llamémosle, de cuánto se recibe, podemos decir que están favorecidas. O sea, en realidad no, pero bueno. Bien, volvemos a este gráfico y acá podemos ver que hay provincias que claramente están aportando más de lo que reciben, que es la tercera columna, otras que es indiferente y otras que al revés, reciben más de lo que aportan. Bien, acá están las 3 coaliciones. Una que está conformada por la provincia de Buenos Aires, la ciudad, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Después, bueno, está la que tiene supuestos incentivos para mantener esto, pero en cuanto a la hipótesis lo vamos a mantener como que es así, como que van a defender cada cual su interés duro. Y bueno, después está la que no tiene incentivos ni para un lado ni para el otro, digamos, la coalición neutra le llamamos. Bien, ¿qué poder tiene esta coalición de salida? Esperen que ahí está la cantidad de diputados que tiene y la cantidad de senadores. Si sumamos todas estas provincias, te da esa cantidad de diputados. ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente se dice que la coparticipación no se puede reformar porque, bueno, algunas provincias siempre se van a oponer y como tiene que tener origen en el Senado, bueno, un montón de cosas. Es como que se da a entender que no está balanceado el sistema. Pero la realidad es que sí está balanceado. ¿Por qué? Porque esta coalición con 157 diputados, el quórum en diputados es 129, tiene poder de bloqueo. ¿Para qué? Para bloquear las prórrogas de impuestos directos. Cada 5 años se prorrogan los impuestos directos, como pueden ser ganancias, bienes personales, con lo cual está más que cómoda esta coalición para bloquear y negociar. Y ella sale bien parada porque puede a la par, digamos, establecer un impuesto a las ganancias provincial y negociarlo por su cuenta directamente. Con lo cual están tranquilamente con capacidad estas provincias, esta coalición, de ponerle un freno el día que quieran. El próximo vencimiento va a ser en el 2027, la última prórroga fue el año pasado. Esta es la primera hipótesis de salida. Sobre todo demostrar que el poder de las 2 coaliciones está más que balanceado. Yo diría que está a favor de esta coalición. No tiene problema esta coalición en salirse, la otra tendría un problema de caja. Bien, ¿qué pasa si decimos, bueno, la queremos reformar la coparticipación? Nos queremos en parte salir y en parte reformarlo. Acá hay siempre este tema de la unanimidad, que ahora vamos a comentar, pero vamos primero a cómo tendría que ser la coalición. A la coalición de salida, digamos, a las desfavorecidas, tendría que sumársele los 12 senadores de la coalición neutra.
Con esto te da un total de 36. Todavía nos estaría faltando uno, pero bueno, vamos a suponer que eso más o menos se puede negociar. Ese no sería el problema. El problema es otro. El problema es, bueno, ¿qué se puede negociar? Esto ya lo comentábamos, la salida compensada, una mejor coparticipación, bueno, distintas cosas. Pero esto es lo que les quiero contar. Si juntamos las dos coaliciones, te podría decirse todavía, no, bueno, pero falta la aprobación unánime, con lo cual existe este derecho, los constitucionalistas le dicen derecho de nulificación, que bueno, en general dicen que no es constitucional esta parte de la Constitución, pero nosotros ni siquiera nos metimos en eso. Lo que dijimos es, en la medida en que te estoy reconociendo el 1.4 este que recibís, no tenés agravio, o sea, no tendrías una razón para ir al litigio, por el litigio mismo no existe. Con lo cual, eso es un argumento muy fuerte. Si lo entendemos de esa forma, al no tener agravio, puede que se entienda de otra forma, puede que se entienda de una forma incluso más invasiva, en el sentido de decir, mira, en la medida que cumplas con el artículo 75, esta gente no tiene argumentos para negarse. Por ahí hasta esa puede ser la diferencia. La nulificación sería cuando tengo como esta especie de derecho de veto y la oposición que supuestamente permite la Constitución tendría que ser justificada. Bueno, eso puede ser. Pero sobre todo, si nos tomamos con esta base del 1.4, las provincias más desfavorecidas pueden negociar con la Nación, salirse del problema, por ahí incluso hasta favorecerlas un poco a las otras, y no habría que conseguir las 24 adhesiones posteriores. Sería suficiente con conseguir la ley y nada más. Bueno, supuestamente tiene una mayoría grabada también en el Senado, pero nada, tenés que conseguir los 37, no cambia mucho. Sobre todo el tema más grave que pudimos solucionar es el tema de la unanimidad. Bien. Bueno, acá esto ya pasa a la ciencia política, si la disciplina partidaria o no. Bueno, sobre esto lo que hay que decir es que siempre que se habla de esto, pareciera que hay una territorialidad absoluta, ¿no? Nunca nunca las provincias del norte van a querer salirse de este sistema. En lo personal sabemos que es mentira, porque hemos hablado con legisladores de provincias del norte y no quieren saber nada de esto tampoco, lo quieren resolver de alguna forma con un fondo de ayuda, un fondo de convergencia, buscarle la solución, pero salirse de eso también. Pero bueno, suponiendo esta idea de territorialismo duro, si el territorialismo duro existiera, la coparticipación termina en el año 2027, porque ninguna de las provincias que hacen a la coalición de salida, la coalición de las desfavorecidas, va a prorrogar esto. Pero bueno, esto ya, como decíamos, pasa un poco más por la ciencia política, por las negociaciones que tienen que hacer los políticos. Pero lo importante es entender que la coalición es legalmente posible, constitucionalmente posible, y en los hechos prácticamente también es posible. Bien. Ahora vamos a explicar las estrategias judiciales de salida a la coparticipación. Bien. La ley de coparticipación tiene algunas cosas interesantes. Bueno, primero, no existe un sistema de salida en la ley. O sea, no está regulado. En versiones anteriores de la ley sí había un sistema de salida. Una provincia podía denunciar el régimen y entraba en caducidad. Después está este artículo, el 16, que es un artículo, para explicarlo sencillamente, dice algo así como, se sanciona la ley, a las provincias usted tiene 180 días para adherir a esto. Si dentro de los 180 días usted no adhiere, empieza a perder fondos de coparticipación. O sea, algo que es totalmente violatorio de las autonomías, más que ley convenio, es ley oferta, diría, en este caso. Bueno, y otro de los grandes problemas es que la salida no invalida los impuestos nacionales. O sea, el hecho de yo denunciar la salida no hace que los impuestos nacionales, por ese solo hecho, dejen de tener validez. Bien. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, acá tenemos dos posibilidades. La salida puede ser total o puede ser parcial. Ya que no la regularon, la podemos hacer en varias partes. ¿Por qué es importante poder hacer una salida parcial? Porque se puede elegir algún impuesto que no sea problemático desde el punto de vista presupuestario. Por ejemplo, bienes personales. En el peor de los casos, que no te van a dar los fondos de bienes personales, si ya estás recibiendo poco, es un impuesto que no recauda mucho. Desde el punto de vista presupuestario tiene poco impacto, desde el punto de vista social, político y legal tiene un impacto grandísimo. Bueno, hay uno de los artículos que habla de que tenés que hacer la adhesión sin reservas. Esto no tiene aplicación porque, bueno, a ver, si podés salir del todo, podés salirte en parte, eso está claro. Tampoco tendrías que demostrar un agravio para decir esto. Bueno, hay alguna opinión que dice eso, pero no tiene mucha trascendencia. En general podés salirte parcialmente. Y de hecho, Córdoba lo hizo en su momento, era la ley 10.077, hizo una denuncia parcial del régimen.
y la Corte se lo dio por válido, si bien terminó en una cautelar, y ahí incluso se habla del derecho irrenunciable a salirte de este régimen en una federación. Bien, bueno, lo que decíamos, la ley 23.548 fuerza la aceptación. Bueno, que el artículo no resulta aplicable a la hipótesis de salida. Este artículo, como les decíamos, es muy malo, muchas veces se lo cita como algo, como una de las limitantes, pero en realidad no lo es. Primero porque no aplica la hipótesis de salida, es si adherís, no si te salís, por un lado. Pero más importante que todo eso, crea un sistema específico de redistribución, que no está basado en los ponderadores de objetivos de equidad y solidaridad. O sea, crea una distribución basada en sanciones. O sea, te sanciono si entras y te sanciono si te vas, te premio si te quedas. Con lo cual es claramente contrario al artículo 75 inciso 2, párrafo 3 de la Constitución. O sea, en un litigio, si fueras a plantear, mirá, me salí parcialmente y me quieren aplicar este artículo, ya el artículo de por sí viola mi autonomía y aparte está creando una distribución contraria a la Constitución para premiar a los que adhieren, bueno, la tiene difícil el que tenga que defender eso. Por último, la otra parte que está es, bueno, ¿qué pasa con los impuestos nacionales? Bueno, los directos pasarían a ser, son inconstitucionales porque, digamos, la nación los puede sancionar cuando hay una emergencia. Y la emergencia, la Corte ya lo dijo, no es que hay una emergencia y punto. Tenés que demostrar que existe esta emergencia. Tiene que fácticamente existir básicamente esta emergencia. Con lo cual, hoy, digamos, lo que se dice es que las provincias más bien lo que hacen es restringir su potestad tributaria y permitir que la nación la ejerza. Pero en ese caso, al yo estar recuperando el agua, bueno, demostrarme que hay una emergencia. Porque hasta hoy me inhibí, ya no me inhibo más. Como no me inhibo, bueno, demostrarme que está dentro de tus facultades de emergencia. Si no lo puedes mostrar, el impuesto sería inconstitucional. Bueno, con los indirectos es un poco más complicado porque es una facultad concurrente, pero acá lo que no puede haber es confiscatoriedad o no puede, digamos, desfavorecerse a una provincia en favor de otra. Bueno, ahí la solución podría ser un poquito más compleja, pero bueno, más o menos, digamos, alguna solución pretoriana tiene que haber, pero sobre todo, insisto, con los directos, que es donde, digamos, está la parte más floja. Bueno, y eso es básicamente, pues bueno, hay más cosas en el informe, pero la idea era